avanzando según cronograma y planificado los tiempos para el desarrollo de los distintos temas. Y en esa lógica queremos hacerles saber de que hoy nos toca avanzar lo que representan los materiales plásticos en la construcción. De hecho, se han debido dar cuenta este tema y además estos materiales asociados al tema plástico son también determinantes e importantes dentro del proceso constructivo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma han ido sustituyendo a los distintos elementos constructivos y materiales que hacen y son parte de la construcción. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver un poco acá? Lo que vamos a poder ver es la definición. Vamos a ver también lo que representa la estructura de los plásticos, polímeros, el componente de los plásticos, la clasificación de los plásticos, las propiedades de los mismos, los procesos de conformación de los plásticos, técnicas de moldeo y las aplicaciones en la construcción. ¿Ya? Esto es un poco de lo que se pudiese ver en términos de importancia y relevancia para nuestra formación y nuestra carrera. Entramos a lo que representa la definición. Los plásticos en realidad son materiales orgánicos hechos sintéticamente a base de grandes cadenas moleculares, ¿no? Y que de una u otra forma son obtenidas mediante la unión artificial de los átomos de carbono que provienen de compuestos orgánicos derivados del petróleo y de algunas otras sustancias materiales. Con el término plástico, fíjense, se hace referencia a un estado del material, no al material en sí. Eso tiene que quedar muy claro. Y se trata de los materiales sintéticos, que pueden obviamente alcanzar el estado plástico. Cuando el material se encuentra viscoso, ¿no? O fluido, si quieren, y no tiene obviamente propiedades de resistencia a esfuerzos mecánicos. El nombre de plástico se deduce del comportamiento en algunas etapas de la fabricación, ¿no? Que además permiten el moldeo de la misma, ¿ya? Ahora, entrando un poco a la estructura de lo que representa los plásticos, polímeros, podemos afirmar que los plásticos son materiales que están constituidos por polímeros, compuestos de alto peso molecular, son moléculas, obviamente, bastante grandes, formadas por numerosas y pequeñas y sencillas unidades repetitivas, ¿no es cierto? Y obviamente combinadas hacen un elemento mayor, ¿no? O un elemento mucho más grande. Las moléculas, fíjense, de compuestos de alto peso molecular contienen varios y miles e incluso centenares de miles de átomos. En la mayoría de los casos, las macromoléculas de semejante compuesto están formadas por una secuencia de unidades estructurales menores, los monómeros. Y todo esto, no sé si recuerdan, yo sé que sí, los polímeros, monómeros y algunos otros elementos que se vienen enunciando, los hemos estudiado, ¿no es cierto?, en colegio. En este caso, claro, la idea de estudiar esto es recordar algunos elementos y sobre todo la parte final del índice que decía es ver cómo estos polímeros y todos estos elementos se convierten en elementos de aplicación en la construcción bajo toda esta lógica y toda esta teoría de lo que representan los mismos, ¿no? Bien, ¿qué más? Se denomina polimerización, fíjense, a la reacción química que las moléculas de un monómero se combinan para formar moléculas mayores, que obviamente contienen unidades estructurales repetidas de las moléculas
originales o iniciales. Entonces, fíjense acá un poquito, se esquematiza, se puede decir, lo que representa un monómero, ¿no? Y lo que representa la polimerización, que en realidad es la unión de varios monómeros que conforman, ¿no?, una unidad o un polímero, en realidad, a partir de una unidad monomérica, ¿no? Entonces, fíjense que la repetición de un monómero nos da la posibilidad de entender y obtener un polímero. Bueno, acá aparece otro término que es la homopolímeros, ¿no? Son los homopolímeros. Y en realidad son las unidades que se repiten a lo largo de la cadena, ¿no? Y son obviamente del mismo tipo. Y en este caso, el ejemplo hace referencia a este elemento que varias veces y repetitivas veces, ¿no?, representan los homopolímeros. Aquí aparece otro concepto que son los copolímeros. En este caso, las unidades que se repiten a lo largo de la cadena de dos o más tipos, ¿no?, poseen mayor resistencia mecánica que los homopolímeros. Ejemplo, los acrilonitrilos, ¿no?, los butadienotrilos, ¿no?, que de una u otra forma eh, generan, como bien dice acá, una cadena mucho más fuerte y mucho más consolidada, mucho más cohesionada y que tienen un mejor comportamiento también. Fíjense, por ejemplo, esta imagen hace referencia a un copolímero, ¿no? Caucho, estireno, butadieno, que en realidad todos estos nombres se dan a partir de lo que representan los enlaces, las cadenas y las uniones entre estos distintos monómeros que obviamente forman copolímeros. También hay formaciones lineales o llamadas también en cadena, ¿no es cierto? Bueno, la teoría acá dice, ¿no? Son cadenas ordenadas. No existe enlaces de cadenas, por ejemplo, polietileno, policloruro de vinilo, nylon. Entonces, todos estos elementos, ¿no?, el polietileno, el policloruro de vinilo y el nylon, en este caso representan a cadenas lineales o secuenciales que permiten este tipo de formación. También existen formaciones a partir de ramificaciones, ¿no? Y en este caso, fíjense, a la cadena principal, que sería esta, ¿no?, se le unen o se le adicionan otras, por ejemplo, estas dos, que en este caso son consideradas como ramales secundarios. Ejemplo, tenemos los polietilenos de baja densidad, ¿no? Y que se utilizan de una otra forma en lo que representan en algunos casos las piezas de plastoformo o complemento de plastoformo para los distintos cerramientos horizontales, entrepisos, losas y otros, ¿no? También existen algunos elementos reticulares, ¿no? Varias cadenas se unen entre ellas, lo que provoca una rigidización de la estructura, ¿no? Ejemplo, el caucho vulcanizado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que a partir de un elemento lineal inicial, ¿no?, empiezan a generarse la unión de varias otras cadenas, ¿no? La unión de varios otros elementos adicionales que permiten justamente la cohesión y la posibilidad de rigidización del elemento, en este caso, como ejemplo, el caucho vulcanizado. Entonces, a partir de todos estos elementos, podríamos también revisar lo que representa los componentes de plásticos, ¿no? Y acá podemos afirmar que los plásticos, primero, son sustancias químicas.
Todo lo que un poco hemos visto, si se dan cuenta, básicamente tiene una relación estrecha con el área de la química. Y en este caso se puede afirmar que los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros. De estructura obviamente macromolecular, que pueden ser moldeados mediante el calor o la presión y que en realidad esta es la forma en la cual moldeamos y damos forma en algunos casos a los distintos elementos plásticos, ¿no? Y cuyo componente principal es el carbono. Esto no se olviden, es pregunta de examen y es básicamente el resumen de este tema, podría decirlo así, que sintetiza lo que representan los plásticos en términos conceptuales. ¿Qué más podemos afirmar? Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros, lo que ya hemos podido revisar o un poco hemos podido conceptualizar, que están unidos mediante un proceso químico llamado polimerización, ¿no es cierto? En realidad es la repetición de varios monómeros que hacen toda una cadena mayor denominada polímero, ¿verdad? Entonces, el plástico, fíjense, es igual a un material polimérico más aditivos, más refuerzos y más cargas. ¿A ver? A eso se puede reducir, digamos, el concepto esquemático de lo que representa un plástico. ¿Cómo se clasifican los plásticos? Bien, los plásticos primero que pueden clasificarse de distintas formas o maneras. Uno, se pueden clasificar según su origen. Dos, se pueden clasificar según su tipo de estructura química. Tres, se pueden clasificar por su composición química. Cuatro, por su comportamiento físico. Y cinco, por su comportamiento frente a la temperatura. Entonces, acá hay un esquema y me parece mucho más ilustrativo y claro además, donde los plásticos primero se clasifican por el origen y pueden ser naturales o sintéticos. Claro, haciendo referencia al origen, ¿no es cierto? A la clasificación por origen. Dentro de los naturales tenemos productos de los distintos reinos, ¿no? Puede ser el vegetal, el animal o el mineral. En el vegetal estaría el hule o el caucho, la celulosa. En el animal estaría la insulina, los polisacáridos y la seda. Y en el mineral estaría el grafito. Dentro aún del origen, en este caso sintético, estarían los derivados del petróleo y los derivados de los minerales. En el caso de los derivados del petróleo, que son los que más utilizamos, ¿no? Y los que de una u otra forma estamos evitando y tratando de evitar utilizarlos, están los polietilenos, famosos, conocidos, odiados por los ambientalistas, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero bueno, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es estudiar en función del origen y ahora determinar que el polietileno es uno de los más utilizados y más comunes, es un derivado del petróleo y hace a la familia de los sintéticos en términos de su origen. También está el poliestireno, ¿no? Y el polibutadeno. Por otro lado, los de origen sintético derivados de los minerales son los silicones y los fosfacenos.
Ahora, el origen por su estructura. En este caso de la estructura, podemos afirmar que existen, primero, según el tipo del monómero que forma el polímero. ¿Ve? No se olviden, el monómero es una unidad y varias de estas unidades, unidas, ancladas, cohesionadas, como gusten llamarle, hacen al polímero. Entonces, acá lo que dice es, según el tipo de monómero, que obviamente hace y forma el elemento mayor llamado polímero. En este caso, podemos ver el homopolímero, es decir, homo, uno, un solo tipo de monómero, que en este caso forma la cadena homogénea. Y por otro lado, fíjense, también tenemos el copolímero. En este caso es el que está constituido por dos o más monómeros. En este caso también podría determinarse o denominarse la cadena heterogénea. Bien, ¿qué más? Según también su estructura, hay otra clasificación que es según la forma de las cadenas, ¿no? Y en este caso, fíjense, son algo de lo que también ya hemos visto de manera general. Según las cadenas, pueden ser lineales, pueden ser ramificadas, ¿no? O pueden ser entre cruzadas, ¿no? Entonces, a partir de lo que representa la clasificación por su estructura, fíjense que tenemos eh, estas dos, ¿no? Según el tipo del monómero y según la forma de las cadenas. Bien, avancemos para no restarnos mucho de nuestro lunes de carnaval. Vamos a tratar de terminar lo más pronto posible, ¿ya? Bien. Bueno, en este caso, fíjense, dentro de lo que representa el grupo funcional, ¿no? Y los tipos de polímeros, podríamos también afirmar que tenemos los carbopolímeros, los carboxipolímeros, los carbosopolímeros. Y en este caso, los carbopolímeros estarían, ¿no? También generando los polivinilos, los poliolefinas, las poliacritos, ¿no? Acritos, perdón. Y a partir de estos, los polietilenos, los polipropilenos y los policarbonatos, ¿no? Que en realidad estos ya son más, eh, como les digo, pues de aplicación y de uso en el hecho arquitectónico, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de los policarbonatos, por ejemplo? Son utilizados con mucha frecuencia en lo que representa el tema de cubiertas translúcidas en distintos espesores, ¿no? Bueno, en este otro caso de los carboxipolímeros, ¿no? Tenemos los fenoplásticos, los derivados, celulosas y poliestirenos. En este otro caso de los carboazopolímeros, estarían dentro de esta los aminoplastos, los poliamidas o las poliamidas y los poliuretanos. Si ustedes recuerdan, algún rato les dije en el tema de los poliuretanos, por ejemplo, se trabaja mucho en el tema de lo que representan las aislaciones de cubiertas, planas, losas y áreas, ¿no? Ah, me comprometí a que veamos un video, ¿no? Justamente de la aplicación de lo que representaban los poliuretanos y poliúreas, ¿recuerdan? Bueno, recuerdo. A ver, vamos a aprovechar para que no me olvide, vamos a buscar ese video de aplicación de las poliúreas y poliuretanos.
Señorita Reina Victoria, Sí, buenos días, aquí. ¿presente Sí, aquí. o está presente pero ausente a la vez? No, aquí estoy en la clase. Está escuchando, ¿no? Y con atención. Sí, aquí estoy tomando apuntes. Igual. Muy bien. A ver, recuerda que les había mencionado de que vamos a revisar algunos videos de la aplicación de unas de los poliuretanos y poliúreas. Sí, aquí, si no me equivoco, lo había mencionado el día lunes de la clase pasada. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, creo que acá está planos, diagrama. Ahorita vamos a encontrar. Tengo una carpetita que, a ver, fotografías, proyectos. Ah, creo que aquí está. Sí, aquí está. Miren, un poquito haciendo referencia a esto, ¿ya? Ahorita estamos, ah, ahí, ¿no? Si ustedes se fijan, estamos revisando eh, esta clasificación, ¿no? Dentro del grupo funcional y los tipos de polímeros, los carboazopolímeros, que dentro de estos, fíjense, está este que es subrayado, que son los poliuretanos. Y algún rato les dije en el tema de lo que representan las aislaciones, protecciones contra humedad y otros, ¿no? Nosotros ya hace buen tiempo atrás hemos importado estos materiales mediante una empresa que es Mamut y que de una otra forma han aplicado justamente los poliuretanos y las poliurias, ¿ya? ¿Para qué? Para la aislación de grandes luces, de losas y otros elementos de cubierta plana, ¿ya? Entonces aquí está, he encontrado las imágenes, vamos a revisar. ¿Está bien, Reina? Sí, aquí se ve. Ya. Bueno, ¿logran observar y escucharme bien? Sí, se Sí, escucha. arquitecto. Bueno, básicamente esta es la aplicación de lo que representan las poliuras y los poliuretanos. Ay, discúlpeme un rato, mi batería. Esto es cuando nosotros estábamos construyendo el Hospital Salomón Clay y les había comentado que la empresa Mamut ha sido quien nos ha proveído todo lo que representan las poliúreas y poliuretanos y que de una u otra forma vinieron incluso técnicos del exterior a poder aplicar eh, estos materiales. A ver, por aquí vamos a ver. ¿No? Ustedes han visto, a ver, voy a volver a este videito, ¿ya? Permítanme un segundo. Hay dos personas por detrás, ¿no? Él y él, que en realidad son los técnicos bolivianos y él es un técnico que se lo ha traído del exterior, justamente para que enseñe la técnica y la forma de la aplicación de estas poliúreas y poliuretanos, ¿no? Acá estaban los supervisores, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente estos materiales, de una u otra forma plásticos, tienen pues sus particularidades a la hora de dosificar, por ejemplo, ¿no? No es que agarres y apliques como está aplicando. Hay una forma y un proceso de dosificación, control de pesos, de los componentes, etcétera. Entonces, este compañero de blanco, de una u otra forma, fíjense, estaba generando transferencia de la técnica a los compañeros nacionales, ¿no? Compañeros nacionales ya empiezan a aplicar un poco, ¿no? Miren, y el compañero del exterior le dice, ok, ok, muy bien, prosiga, ¿no? Pero si se dan cuenta, miren, lo hace muy cortado, ¿no?
Y ahí un poco están, creo, haciendo el cambio de boquilla o algún otro elemento. Bueno, están ajustando algunos elementos, ¿no? Ahí en la manguera. Y acá, miren, es justamente lo que les decía. Acá este es un componente de un elemento, esta es una compresora que obviamente genera la expulsión de lo que representa el aire para la aplicación de los distintos componentes poliméricos o poliuretánicos, perdón. Y acá está un componente en el barril rojo, es un componente, y acá hay otro componente. Entonces viene a la máquina, genera la dosificación y obviamente la aplicación, ¿no? Y ahí un poco se está procediendo al ajuste de algunos elementos en la salida del equipo, ¿no? Pero todo esto, fíjense, lo que hemos hecho es, como les decía, importar este material hace mucho tiempo. Hemos sido uno de los primeros en importar estos materiales mediante la empresa Mamut. Y de una u otra forma, también generar cierto conocimiento al personal nuestro, ¿no? Que estaba en ese entonces recién conociendo lo que representaban las poliuras, los poliuretanos, las pinturas epóxicas y, bueno, otros. Y así más o menos queda el acabado. Miren, este es el piso ya acabado, ¿no? Este ya es el piso acabado. Algún rato, bueno, este proyecto ya tiene varios años construidos por nosotros, pero sé que no han tenido ningún, pero ningún inconveniente. A ver, voy a abrir esta y vamos a ir pasando más bien. No, ha vuelto el inicio. No, ahí estábamos en la entrega provisional. A ver, aquí un ratito, permítame. La fosa de ascensor. Ah, bueno, desde aquí nos interesa. En relación a nuestro tema, ¿no? Claro. Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué les voy a explicar? Más o menos, ¿cuál es el proceso de aplicación de una poliura y un poliuretano? Tú tienes una superficie plana, en este caso la losita, ¿no es cierto? Y esta losita lo que pasa es de que tienes que primero limpiarla. Es más o menos como la pintura, ¿no ves? Limpias. Una vez que limpies con una espátula, sacas toda la imperfección que pudiese haberse generado en el contrapiso. Una vez que has generado toda o extraído la imperfección, nuevamente limpias, lavas y una vez que has lavado, se aplica esta capa que es un autonivelante. Este autonivelante más o menos lo que hace es tratar de, fuera de tener la superficie nivelada con el contrapiso y el control de horizontalidad, esta genera otra carpeta de nivelación que le permite al piso tener una mejor condición de nivelación para la aplicación del producto, ¿no? Y ahí está, miren, todo esto que ustedes ven es autonivelante, es una sustancia autonivelante. ¿Ya? Y que además sirve de una otra forma para el sello de lo que representan algunas fisuras o elementos que en la losa pudiesen darse. Acá lo que se observa son varios de los galones del autonivelante. En este caso, miren, acá atrás se pesan, ¿no? Acá, miren, esta es ese mezclador que vimos allá en el proyecto de Tiquipaya. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué? Porque en realidad este autonivelante son varios componentes. Este es uno, acá está el otro. Se pesa y el otro componente se pesa y en función del peso se mezcla. Lo que está haciendo acá ya es mezclar. ¿Ven?
Y ahí está, ¿no? La balanza, el peso, la adición de los distintos químicos, el mezclado, y ahí está, ¿no? Miren, ahí está la balancita, se está pesando y en síntesis se está dosificando por peso los distintos componentes, ¿no? Y se aplica también de esta forma, ¿no? Una vez que le das la primera capa, utilizas una serie de espátulas y empiezas a aplicar para generar, digamos, esa superficie de asiento ideal en el proyecto. Bueno, esto nada que ver, son tableros secundarios, cubierta, y ahí está, ¿no? Toda esta área que ustedes ven acá, toda esta área, estos son los shafts, por si acaso, esto que parecen unas chimeneitas, ¿no? Son los shafts. Pero bueno, esta superficie ya está acabada con, bueno, aquí tampoco nada que ver con nuestro tema, tampoco, tampoco, esos son aterramientos. Este es un tablero principal. Miren, parece un ropero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un tablero de una casa es, no sé, de 30 por 30 centímetros. Este es un tablero en proceso de armado de un hospital. Es básicamente todo un ropero de dos cuerpos, ¿no? Bastante grande. Miren, una persona ahí arriba. Este es un tablero de un hospital de segundo nivel, tema eléctrico. Este es un cárcamo de bombeo. Bueno, voy a aprovechar ya que estamos viendo las imágenes para mencionarles las fotos. Ahí está el tema que hemos visto ayer, no tema, ¿no? El material aceros para el cárcamo de bombeo. Esta es la recepción provisional. Ahí está toda la comisión, los actores sociales, ingenieros, arquitectos, médicos, supervisores, etcétera, ¿no? Bueno, y el producto terminado. Bien, entonces, volviendo al tema, entonces, fíjense que los poliuretanos y poliúreas están dentro de esta clasificación, ¿no? Avancemos. ¿Qué más? La otra clasificación, ¿no? Por el comportamiento físico. En este caso, por el comportamiento físico, tenemos el mecánico y el físico. El mecánico que hace a los plásticos, a los elastómeros y a las fibras. Y los termos plásticos que hacen al físico y los termofijos también al físico. ¿Ya? Continuando. Entonces, los termoplásticos o también denominados termomodificables, ¿ya? Son aquellos que se funden al calentarse y se solidifican al enfriarse. Tienen posibilidades también de reciclarse, ¿ya? Y más o menos la conformación o la forma, digamos, o los enlaces que se dan a partir de este termoplástico son de esta característica, ¿no? Ramificada. Continuando, ¿no? En este caso, su estructura molecular, dice, presenta pocos entrelazamientos o ninguno. Posteriormente, enfriados. Las uniones entre moléculas proceden de fuerzas de Van der Waals, ¿no? Que son muchos más débiles que los enlaces de átomos. Estas fuerzas disminuyen cuando se calienta el material, lo que da lugar a las deformaciones. ¿Ve? Entonces aquí un poco aparecen el nombre de algunos de ellos, ¿no? El polietileno de baja densidad, que su abreviación es el PLD, el polietileno de alta densidad, PEHD, han debido ver este término, muchas veces se lo coloca en el tema de tuberías, ¿no? También hay el tema del copolímero etileno vinil, el EVA, también han debido escuchar, los acetatos, PP, los polipropilenos, BT,
los polibutenos, los PET, ¿no? Los polietilenoterelfato, ¿no? Los PC, los policarbonatos, PVCs, ¿no? Los cloruros de polivinilo, los PBACs, los acetatos de polivinilo, que no tiene símbolos, los acrílicos tampoco, las poliamidas, ¿no? El nylon, el famoso nylon, el PS, y los poliestirenos, ¿no? El PU. Y al final, ¿no? Los poliuretanos que no tienen símbolo alguno. Entonces, si ustedes un poco revisan algunos materiales que hacen, digamos, a esta gran familia de los plásticos, ustedes van a poder encontrar estos símbolos, ¿no? Y fácilmente, si agarran estos símbolos y no los conocen, bueno, o googlean o de una otra forma revisan esto y van a poder fácilmente saber a qué hace referencia. Por otro lado están los termoestables o termofijos. En este caso son aquellas que sometidas obviamente al calor, ¿no? O a la presión se endurecen definitivamente. No ablandándose con un nuevo calentamiento, no se pueden, fíjense, recuperar para posteriores transformaciones, es decir, no podemos reutilizar, sí podemos reutilizarlos, pero no reciclarlos. Tienen una estructura reticular con muchos entrecruzamientos que impiden obviamente el desplazamiento relativo entre moléculas. Y por último, al calentarse no fluyen y al llegar a determinada temperatura se descomponen químicamente. Y ahí un poco dentro de esta gama, digamos, estarían los poliuretanos, las resinas fenólicas, los poliésteres, ¿no? Las resinas epoxi, ¿no? Y las melaminas. Por otro lado están los elastómeros, ¿no? Los elastómeros, fíjense, compañeros, primero que presentan propiedades totalmente opuestas a los plásticos, destacados esencialmente por su elasticidad. Segundo, su comportamiento elástico. En este caso, experimenta grandes deformaciones en presencia de acciones exteriores y recuperan su estado inicial cuando las acciones desaparecen. Por otro lado, pueden ser deformadas fácilmente sin que rompan sus enlaces y que se modifiquen obviamente su estructura. Algunos principales que hacen a esta familia son los cauchos sintéticos, los neoprenos y las silicones. De una u otra forma, todos estos materiales igual son utilizados con mucha frecuencia en el hecho constructivo, arquitectónico e incluso de ingeniería civil, ¿no? Bien, algunas propiedades de los plásticos. Primero, las principales propiedades de los plásticos, que son la base, si quieren, de su utilización, se pueden agrupar en categorías y son las siguientes. Primero, tienen una propiedad física. Las propiedades físicas dependen de la estructura molecular, ¿ya? Y en este caso, una de ellas es la densidad. En el caso del polietileno de alta densidad, estamos hablando de que tiene 0,96 gramos sobre centímetro cuadrado. En el caso del polietileno de baja densidad, tiene menos 0,4, es decir, 0,92 gramos sobre centímetro cuadrado. En el caso del policloruro de vinilo, estamos hablando que tiene 1,40 gramos sobre centímetro cuadrado. En el caso del polipropileno, estamos hablando que tiene
0,90 gramos sobre centímetro cuadrado. En el caso del policarbonato, que es lo que más conocemos, usamos también en nuestro medio para la construcción, estamos hablando que tiene 1,20 gramos sobre centímetro cuadrado. Y por último, el acrílico que tiene 1,45 gramos sobre centímetro cuadrado. Bien, otras propiedades, si ustedes un poco revisan la diapositiva, o si me están siguiendo con el desarrollo de la diapositiva, es la viscosidad. En este caso, la viscosidad, dice, es un factor importante en el transporte de resinas. La inyección de plásticos en estado líquido y de formas extruidas. ¿Ven? Por otro lado, también existe la propiedad de la conductividad térmica. Y en este caso dice, sirve para explicar su naturaleza aislante térmica. Es decir, la capacidad que tiene de ser un buen aislante térmico. Otra propiedad es la propiedad eléctrica. En este caso son buenos aislantes eléctricos, ¿no? Y no por nada, pónganse a pensar, de que todo lo que representa los cables o los conductores de cobre y otros, siempre tienen un elemento plástico recubriéndolos. ¿Para qué? Obviamente para generar la aislación eléctrica. Bueno, los enlaces covalentes de los polímeros, dice, limitan su conductividad térmica, ¿no? Hace ratito estábamos viendo, a ver a nuestras fotitos, que por acá las hemos dejado abiertas. A ver dónde está. Por ahí hemos visto unos tableros, ¿no? Aquí está. A ver, voy a ampliar la imagen. Miren, ahí está, ¿no? Esto que ven aquí es cobre, ¿no? Esto donde está la manita. Es cobre. Y obviamente el cable también es de cobre, ¿no? El conductor eléctrico es de cobre. Y todo esto que ven negro acá, 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 es básicamente el recubrimiento al conductor, que en este caso es un plástico, ¿no? Y fíjense, bueno, todos los conductores, en este caso, tienen el recubrimiento del plástico justamente por esa capacidad de aislación contra la electricidad, ¿no? Y es más, a ver, aprovechando esta fotito, miren, acá, ¿qué hay? Hay una caja eh, hexagonal plástica, que obviamente va a recibir los conductores eléctricos. Para llevar, digamos, los conductores eléctricos, se coloca una tubería plástica, los tubos Berman, como decían, ¿no? En realidad son tubos plásticos de distintos diámetros. Acá, miren, aprovechando la foto, este, por ejemplo, es un cable enchaquetado. Justamente se utiliza para la conducción eléctrica y conexiones, digamos, de los distintos equipos, mezcladoras y vibradoras en áreas húmedas, ¿no? Entonces, todos estos elementos constatan de que el plástico tiene una gran capacidad de aislación eléctrica, ¿no? ¿Dónde está, pues? Ahí está, ¿no? Miren, acá se observan distintos conductores de distintos números. Aquí hay uno verde, hay negros, hay blancos, hay rojos, hay azules, etcétera. Que de una u otra forma, todos, si se dan cuenta, los distintos colores que hemos nombrado, son elementos plásticos que recubren, ¿no?, al elemento metálico, en este caso de conducción eléctrica. ¿Ven? Bien, continuemos.
Entonces, podemos afirmar que son muy buenos aislantes eléctricos. ¿Ya? Otra propiedad, compañeros, es la permeabilidad. Es totalmente, en realidad la impermeabilidad es aquí, ¿no? Impermeabilidad. Es totalmente impermeable, con frecuencia los envases contienen varias capas de distintos o diferentes materiales para obviamente conseguir el control deseado. Otras propiedades, fíjense, fuera de estas, ¿no? Hacen a lo que representan las propiedades ópticas. Es decir, las propiedades ópticas incluyen la transparencia, la translucidez, la opacidad, el brillo y color. Permiten obviamente características adecuadamente a lo que representan los plásticos. De hecho, a ver si se ponen a pensar, y esto es pregunta, ¿qué material tiene la capacidad de transparencia? Por ejemplo, hablando de los plásticos. A ver, ¿ya está? Rocha arancibia, Minerva eliana. Rocha arancibia, Minerva eliana. Y última vez, Rocha arancibia, Minerva eliana. Bien, tiene falta por si acaso la compañera arancibia, Rocha arancibia, perdón. A ver, otro compañero o compañera, Padilla, Guaya, Franz. Presente aquí. Padilla, Guaya, Franz. Presente aquí, aquí estoy. Por favor, proceda a responder la pregunta que ha hecho. Padilla, Guaya, Franz. Disculpe, aquí qué pregunta dijo. ¿Está en la clase, compañero, o está solo conectado y en otras actividades? La verdad, aquí ahorita me vino un inconveniente, fui a eso y volví solo un rato, fui. Ya, de acuerdo. Rubén Joel Arce Ávila. Rubén Joel Arce Ávila. Y última vez, Rubén Joel Arce Ávila. Muy bien, ausente, se le borra de la lista. Pedro Luis Quispe Calle. Pedro Luis Quispe Calle. Y por última vez, Pedro Luis Quispe Calle. También ausente en la clase.
A ver, otro compañero. Yana Conde Condori. Aquí. Por favor, ¿puedes responder la pregunta que he hecho? El policarbonato. Ah, excelente, muy bien, está atenta la compañera. Otro ejemplo. mm, no me acuerdo, pero es un plástico duro que se usa para las duchas, creo, para cerrar. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Ya, tal vez, bueno, podría ser el acrílico, ¿no? Sí, ese es el acrílico. Perfecto. Bien. Bueno, está atenta la compañera. Bien, bien por usted, señorita. Bien, entonces, avanzando para ya no retrasarnos, también fíjense que existen las otras propiedades que son y están relacionadas al tema mecánico, ¿no? Y las más relevantes son la ductilidad y la resistencia. También tienen propiedades químicas. En realidad yo creo que las propiedades químicas son las más relevantes de los plásticos, ¿no? Porque se forman a partir de todos estos enlaces y uniones en términos químicos, ¿no? En general, pero fíjense, los polímeros son muy resistentes a los agentes químicos y corrosivos, además. Resistente a las agresiones de aguas residuales y a las atmósferas industriales, ofrecen un comportamiento adecuado a los agentes atmosféricos como hongos y microbios. Muchos se degradan por las exposiciones sobre ya que la radiación ultravioleta provoca fotooxidaciones y la extinción de las cadenas poliméricas, oscureciendo el material, haciéndoles perder flexibilidad y de una otra forma agrietándolas. Otra propiedad, miren, es el comportamiento frente al fuego. Y en este caso podemos afirmar que tienen resistencia al fuego. Todos se carbonizan, ¿no? Pero los termoplásticos pasan por un estado viscoso y los termoestables no. En caso de incendio, determinados polímeros desprenden gases tóxicos y o caída de gotas o partículas inflamadas. Bien, ya casi por llegar al final, podemos también ver los procesos de conformación de los plásticos y las técnicas de moldeado. Primero que los plásticos son útiles hasta que son transformados en artículos comerciales, hasta que son moldeados en algún producto utilizable de manera directa y no quede como solo materia prima, ¿no ve? También, según el producto final que se necesite y la naturaleza, en este caso del plástico empleado, se escoge el método de moldeado a emplear. Miren, existen todos estos métodos para moldear. El primero es el moldeado por inyección. El segundo es por extrusión. El tercero es por soplado. El cuarto es por compresión. El quinto es por transferencia. El sexto es por termoconformado. El séptimo es por colada. El octavo es por frío. Y el noveno es por inyección soplado, que en realidad es una mezcla de este y este. ¿Ven? Y ahí está, hay estas imágenes, ¿no? Son muy, muy conocidas en todo esto. Miren, por ejemplo, este es el moldeo por inyección, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En este proceso de moldeo, en el cual obviamente el material plástico reblandecido por el calor es esforzado por un tornillo de vuelta cilíndrica. Y al entrar a una cavidad, el molde es relativamente frío, donde se da el plástico una forma deseada. ¿Lo ven? Por extrusión, el material plástico, ¿no? Reblandecido pasa a través de un orificio,
produciendo un producto continuo, ejemplo, un tubo de plástico extrusionado, ¿no? El molde por soplado. En este caso o en este método de fabricación del plástico, obviamente un tubo hueco, una preforma, es forzado a la forma anterior de la cavidad del molde por presión inferior del aire, ¿no? ¿Qué es esto? Ven acá. El moldeo por compresión, fíjense, es un proceso de molde de un material en una cavidad por aplicación de presión, habitualmente por calor. Ahí está, ¿no? Básicamente este es un elemento que ejerce presión, aquí tenemos el plástico o la preforma, y con la presión le das la forma, ¿no?, que deseas. Algunas bandejas, algunos tanques, ¿no ve? O sea, son de esa forma. ¿Qué más? El moldeo por transferencia. En este caso, este proceso de moldeo de un material termoendurecido, haciéndose pasar por una cámara caliente a la cavidad o molde cerrado y caliente, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene acá la entrada de los monómeros, ¿no? Hay una zona de inyección, ¿no? Una tobera de entrada de aditivos y que básicamente generan el molde, ¿no? También los termoconformados, en este caso el proceso de conformación mediante calor o láminas y otros perfiles generalmente en un molde seguido de un enfriamiento, ¿no? Aquí está, nos viene, entra, ¿no? Hay un elemento que genera la forma y obviamente ya enfriada se consolida la misma. El por colada, fíjense, en este caso es un procedimiento según el cual un líquido o un material viscoso se vierte o introduce de cualquier otra manera en un molde y sobre una superficie preparada para que se solidifique sin hacer uso de presión exterior. ¿Ya? Por colada, o sea, es decir, agarramos, colamos el elemento y por gravedad, peso propio, si quieren, se da esta forma. ¿No ven? Bien. El moldeo en frío. En este caso es un proceso de moldeo por presión en el cual el producto moldeado se forma a temperatura ambiente, que en ocasiones es sometida a un tratamiento de temperatura elevada, ¿no? Y ahí está un poco, hace referencia a eso. ¿Qué más? También tenemos el moldeo por inyección. En este caso, inyección soplado, ¿no? Que en este caso, fíjense, es un... Alguien ha activado su micrófono. ¿Quién es, por favor? Yo no puedo verlo porque estoy con la pantalla completa. Lo siento, Arqui, lo tienes por acá. Creo que está en plena mojazón el compañero o compañera. Bueno, ya vamos a terminar. En este caso, el moldeo por inyección soplado es un procedimiento de moldeo en el cual se elabora primeramente por inyección, ¿no? Una preforma sobre un mandril, ¿no? Sobre una forma. Y una segunda operación recibe el soplado. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la inyección de la preforma. Luego viene el molde soplado, ¿no? Una barra de estirado, la entrada del aire y la conformación del elemento soplado, ¿no? Inyección soplado, o sea, generas la inyección, generas el soplado y tienes la pieza, ¿no? Bien, lo último que vamos a ver son las aplicaciones en la construcción, ¿ya? Primero, que los principales plásticos que se utilizan en la construcción, así como las aplicaciones en concreto, son las que a continuación vamos a ver. El policloruro de vinilo, el más, pero más común, ¿no es cierto? Los PVCs.
policloruro de vinilo. El poliolefinas o polietileno, ¿ve? El PE. Y el polipropileno, el PP. Por otro lado, ¿no ve? El poliestireno. En este caso, ayer hemos podido ver en la obra, en los casetones que hacen, ¿no ve? El complemento para las losas, en las juntas de dilatación que garantizan los 5 centímetros de separación, etcétera, ¿no ve? Esos son los poliestirenos, los plastoformos, como le dicen. Y por último, los poliuretanos, los PUs, ¿no ven? Los hemos visto y les he mostrado incluso algunos videos de su aplicación. Bien, acá existe, dice, una página web de la Association of Plastic Manufacturers, ¿no? Manufactura de plásticos. Se muestra en forma de ejemplo divulgativo los principales plásticos que se pueden utilizar en la construcción de un edificio, una casa, un hecho arquitectónico, etc. El poliestireno, PS, son espumas basadas en plásticos, bloques de ladrillo y otros. El policloruro de vinilo, los PVC, sistemas de ventilación, rejillas de cubierta, sistemas de control de energía, paneles solares, marcos de ventanas, etcétera. Los polipropilenos, ¿no? Espumas basadas en plásticos, bloques de ladrillo, sistemas de ventilación, rejillas de cubierta, sistemas de control de energía, ventanas, paneles solares y otros. Los poliestirenos, sistemas de ventilación, calefacción subterránea, aislamiento, etc. Los poliuretanos, espumas basadas en plásticos, y los plásticos de ingeniería, sistemas de ventilación, control de energía y paneles solares. Y ahí están algunas imágenes de las distintas o los distintos productos que podemos obtener a partir de este material denominado plástico, ¿no? Ahí están los poliestirenos expandidos. Esto hemos visto ayer, ¿no? ¿Recuerdan? ¿O no? Pero ya colocados, ¿no? Aplicados. No hemos visto en esta etapa, pero sí. Sí, te escucho. Sí, arquitecto, ayer hemos visto. Bueno, bien. Y ahí hay también estos. ¿Para qué utilizaremos? ¿Para qué creen que utilizamos estos? Para recubrimiento, para que no traspase la humedad. Excelente. Para que no traspase, o en algunos casos, si hemos vaciado una columna, para que no salga la humedad, ¿no? Para el curado famoso. Miren, ahí están algunas poliuretanos, ¿no? En espumas para el tema de aislaciones térmicas, acústicas. Aquí hay algunos otros plásticos de ingeniería, en algunos casos estructurales, ¿no? Y bueno, y utilizados de distintas formas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, compañeros? Eh, voy a dejar de presentar. Si hubiera alguna duda, estamos todavía en sala. Aquí, Sí, respecto a la asistencia, el auxiliar nos mandaba un comunicado diciendo para anotar nuestros nombres en el punto donde se mandan los mensajes. No sé si lo tenemos que mandar ahora o lo va a sacar directo de la sesión de mítines. sí, en realidad, ¿usted ya ha registrado su nombre en el, en el chat? No, Arqui, por eso le estaba mencionando eso. Bueno, proceda a registrar en este momento, por favor, su nombre en el chat. Sus demás Está bien, compañeros ya lo han hecho. Bueno, de aclaración para todos. Todo aquel compañero estudiante que esté en esta sala y no haya registrado en el chat de esta sala sus apellidos y nombre, háganlo en este momento, por favor.
Señorita, usted que me ha consultado, ¿ya ha escrito su nombre? Sí, aquí acabo de mandar. Sabina. Ah, no, Sabino es. Eh, Reina Vic- Victoria. sí, aquí. Pero compañera Reina Victoria, usted... ah, no, usted estaba presente. Rocha, Arancibia, Rubén Arce y Pedro Luis eran los que no estaban. De los que he llamado, ¿no? Bien, nadie más falta escribir el chat. Estoy generando la captura de pantalla. No se muevan. Ahora sí, todos habiliten sus cámaras de video, por favor. Todos habiliten sus cámaras de video, por favor, para generar la captura de pantalla. ¿Quiénes ya están con serpentinas, globos, mistura? Nadie. Con tanto frío no da ganas, ¿no? Cámaras de video encendidas para sacar la captura de pantalla y fuera de la... Sí, aquí yo estoy en el centro ahorita y no puedo. ¿Qué le impide? Es que estoy en movimiento, tengo que trasladarme. Y además mi pantalla está rara. Bueno, no es excusa, pero Pues vamos a ahorita te voy a creerle. encender. Muy bien, habiliten. ¿Dónde está Carlos Samir? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Mauricio Wilfredo? ¿Dónde está Luis Miguel? Aquí estoy, aquí. Naira, Alejandra, Geraldine, Minerva, Eliana. Sus cámaras prendidas, por favor. Ya, denme un segundito. Vamos a generar la captura de pantalla. Listo, muy bien. No, un segundo. Vamos a generar. Deben un segundito más. Y la última, un momento. Daniel Zacarías. Un segundo, por favor, algo más de paciencia, nadie se salga del chat, porque si no, vamos a... Bien, les voy a confirmar el día de mañana a qué hora desarrollamos nuestra clase. Listo, arquitecto, hasta luego. Muy bien, ahora sí, pueden retirarse. Saludos, buenos días.